Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es jueves 6 de marzo del año 2025. Ya prácticamente estamos cerrando la primera semana de este tercer mes del 2025. Aquí en Estados Unidos todo se mira tranquilo con el cambio de gobierno. Pues están librando batallas muy fuertes en las cortes. Y creo que al menos aquí hay un pequeño respiro porque como la plataforma del nuevo orden mundial, Estados Unidos frenó, el Señor por medio de Trump frenando el tiempo de los hombres, y aunque el tiempo de él sigue corriendo. Pero el sistema sigue trabajando. Creo que la otra semana estaremos tocando algunos puntos tocante a todo lo que está sucediendo con Israel, todo lo que está sucediendo con Ucrania y Rusia, y que podamos entender que las naciones árabes siguen trabajando, el sistema sigue trabajando, la ONU sigue trabajando y las naciones se están islamizando totalmente. Pero bueno, ese es otro tema. Yo quiero en esta noche tratar con usted algo que es muy importante para nuestra vida. No solamente por los tiempos que estamos viviendo, creo que esto que vamos a tocar en esta noche es algo que tenemos que tenerlo presente siempre. Yo me recuerdo cuando yo me convertí al Señor, fue algo muy del 1988, 14 de febrero de 1988. Fue algo muy especial que me hizo enamorarme del Señor Jesús. Y tiempos preciosos de búsqueda, de servicio a Dios, de ayunos, de vigilias, de comerme la palabra. Menciono esto y perdónenme el agravio de comentarle esto, pero por mi mente no pasaba ni siquiera que estuviéramos viviendo estos tiempos. No, los temas que mi pastor hablaba no eran temas de tiempos finales. Allá muy esporádicamente mencionaba algo tocante a los escenarios del fin. Estoy hablando de los 90s, entrando lo que más resonó fue el famoso Y2K, que era donde supuestamente iban a sucumbir todas las computadoras. Quizá hasta el año 2005, 2006, pues fueron momentos gloriosos, visitaciones especiales, pero aquel deseo de servir, de buscar a Dios no se quitó. Creo que aprendí a oír la voz de Dios, caminar en ojos abiertos, oídos abiertos, cielos abiertos, su palabra, su presencia. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Yo creo que eso es algo que nunca debe de apagarse. Al contrario, debe de mantenerse y, de ser posible, aumentar cada día más la relación para con Dios. Eran
fueron tiempos muy preciosos como lo son ahora, ¿no? Solamente que un poco diferentes en muchas cosas, y creo que hay algunas cosas que es importante retomarlas, que es importante alimentarlas, que es importante no perderlas, no perderlas. Creo que Dios siempre trata con el remanente. Hay un remanente a nivel mundial, un remanente que no se ha desprendido ni se desprenderá del Señor. Lamentablemente, en este camino hay quienes comienzan de una manera asombrosa, porque llegan con todo, nada los detiene, no hay un pretexto, no hay un pero. Su vida devocional la mantienen todos los días, pero creo que lamentablemente en veces, si el creyente se descuida, pierde esa delicia de la buena comunión con Dios Espíritu Santo, especialmente en tiempos finales, cuando la Escritura nos grita que en Mateo 24, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y lamentablemente, tristemente, hemos visto gente retroceder en su vida espiritual, en su búsqueda para con Dios. Aún doctrinalmente, muchos están dando pasos hacia atrás. Como que por causa de la presión de la maldad, muchos han bajado la guardia, y su vida cristiana se ha convertido en una tradición, en un rito aprendido de memoria. Esto que quiero tratar con usted, que es breve, pero es importante. Venimos de 4 años escuchando de un nuevo orden mundial, viendo cómo las cosas se acomodaban de manera en que veíamos ya con tanta claridad cómo todas las naciones estaban alineando, todos los gobiernos, para el establecimiento de un nuevo orden mundial, tal y como lo venían gritando ya las plataformas de informática. El cambio de gobierno, me recuerdo que dije, si Trump está en los planes de Dios, todavía no le van a hacer nada, aun cuando intentaron asesinarlo 2 veces. Y definitivamente Dios lo usó para frenar un poco la carrera desbocada que traían los gobiernos, especialmente de aquí en Estados Unidos, ¿no? El gobierno de Biden, Obama, y Dios tuvo que frenarlo un poco. Pero el tiempo de Dios sigue corriendo, y aunque le puso un freno, de todas maneras, en escondidas, porque el diablo trabaja a escondidas en su mayor parte de veces, se sigue promoviendo un nuevo orden mundial. La ONU está alineada en ello, la
Organización Mundial de la Salud, la Corte Internacional, la UNESCO está metida en eso, los países árabes, en fin. Aquí en Estados Unidos pues es como un respiro, pero de todas maneras se sigue trabajando, ¿no? A espaldas. No es el tema, en realidad de esto vamos a hablar todavía, mucho que hablar de esto. Lo que yo quiero tratar con ustedes, una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios, el remanente del tiempo final. Me llamó mucho la atención este pasaje de Lucas 2:25 en la historia de Simeón y de Ana. Dice Lucas 2:25, había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo y cuando los padres del niño Jesús le trajeron para cumplir por él el rito de la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. Y la escritura sigue diciendo, y dijo, Señor, despide a tu siervo, que en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. También en ese mismo tiempo, dice el verso 36, había una profetisa, Ana, hija de Fanuel de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Después de viuda hasta los 84 años nunca se alejaba del templo sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Una de las cosas que el Señor me reveló hace unos meses atrás fue que si nosotros queremos conocer el fin, tenemos que ir al principio, porque como dice su palabra, Él declara el fin desde el principio. Si nosotros queremos, si su venida es como en los días de Sodoma y Gomorra, tenemos que ir a ver qué pasó en Sodoma y Gomorra. Si su venida es como en los días de Lot, tenemos que ir a ver qué pasó con la vida de Lot. Si su venida es como en los días de Noé, tenemos que ir a ver qué pasó en los días de Noé. Si queremos nosotros saber cómo es su segunda venida, tenemos que ver o qué va a pasar en su segunda venida. Tenemos que ir a su primera venida. Y este pasaje me revolucionó porque estamos en un tiempo donde el tema de consagración, de búsqueda, de santidad, de oración, de ayunos, de vigilias, de escuchar la voz del Espíritu, como que perdió su valor en muchos lugares. No en todos, definitivamente no en todos, porque el Señor siempre trabaja con un remanente, hay siempre un remanente fiel. Y este tiempo no es la excepción, hay un remanente fiel. Podría decir que es la minoría, sí, también, pero es un remanente que está a la expectativa de qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, cómo debo de prepararme, cómo saber si soy un remanente. Usted conoce la historia de Simeón, se le había dicho por el Espíritu que no vería muerte sin antes ver al Cristo, al Señor, lo cual el Señor se lo cumple. Y cuando él tiene al niño en sus brazos, él dice, Señor, ahora despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación.
La vida cristiana, amado pueblo, es una vida muy, yo le llamo muy sublime. Es una vida, y debe ser una vida muy especial. Pero lo especial no lo hace todo aquello que Él nos da. Porque muchos en el Evangelio ven todas las cosas materiales que quieran ver. La vida del Evangelio se centra en la relación que nosotros tengamos con el Espíritu Santo, en el deseo profundo de conocer a Dios y de vivir apegados a esa voz tan especial que, como dijo el Señor Jesús, el Espíritu Santo nos iba a enseñar, nos iba a guiar y nos iba a hacer saber lo que habría de venir. Es una promesa muy grande que el Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe y nos haga saber lo que habrá de venir. Porque el deseo de Dios siempre ha sido que nosotros no estemos ignorantes y perdidos en los tiempos, sino que nosotros verdaderamente caminemos con ojos abiertos, oídos abiertos, cielos abiertos. Ese es el Evangelio que conocí desde el principio. El Señor me sacó de una iglesia tradicional en donde todo era en contra del pantalón, la pintura, los aretes. Y me lleva a un lugar en donde, aunque yo atraía ciertos principios de búsqueda y de mi relación para con el Señor, de hecho, cuando me saca de allí y me lleva, porque solamente tuve 2 pastores, me da una dirección, me dice: vete de acá, vete a la Rita E. Gage en Huntington Park y ahí me vas a servir. Conocer la voz de Dios, saber lo que es la guianza, visitaciones angélicas y oídos abiertos, ojos abiertos. Es el Evangelio que yo conocí desde el principio, aun cuando 6 meses estuve en una iglesita, como le llamamos, tradicional. Digo iglesita no en una manera despectiva, sino por el número de congregantes, que era muy, muy pequeño, quizá unos 30. Yo ya traía aquello de tener una cercanía para con Dios. Debo reconocer que han habido momentos en que me he desconectado, pero vuelvo a retomar eso pronto. No es que me dure semanas y años, no, claro que no. Pero a mí me llama la atención la vida de Simeón, la vida de Ana, y que no eran los únicos. Simeón, Ana, Natanael, Felipe no eran los únicos. Había un buen número de remanentes que esperaban la venida del Señor. El Espíritu Santo estaba sobre Simeón. Se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Llega un momento en que dice: movido por el Espíritu fue al templo, y los padres trajeron al niño para cumplir el rito de la ley, y cuando él toma al niño en su brazo, dice, lo bendijo y dijo: Dios, ahora sí despide a tu siervo en paz, tal y como se le había anunciado. Una de las características, por ejemplo, en la vida de Simeón, su nombre significa el que escucha. El que escucha. Eso nos permite a nosotros poder entender que en este camino nosotros no podemos pretender tener un cristianismo
bíblicos y todo nuestro cristianismo solamente ir a la iglesia. Yo no estoy diciendo que no seamos salvos, no, de ninguna manera estoy diciendo eso. Pero el que escucha implica que el remanente del tiempo final tiene que estar apegado a las indicaciones del Espíritu Santo, porque yo veo, por ejemplo, José, el padre de Jesús, el padre terreno, tuvo visitaciones angélicas que lo movieron. Ahora toma al niño y vete a Egipto. Estaba escrito: de Egipto llamé a mi hijo. María lo seguía, por decirlo de esta manera, ciegamente, porque sabía que José estaba conectado con el reino de la luz, estaba conectado con Dios, y Dios lo guiaba. La vida de Simeón a mí me impresiona porque fue un hombre que estaba atento siempre a escuchar la voz de Dios. Esa es una de las, quizá de las primeras clases que nosotros como cristianos tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Hay mucha gente que no conoce lo que es la voz de Dios, no conoce, no distingue lo que es la voz de Dios. Por eso hay tanta infiltración, tanto desvío, tanto forzamiento para acomodarse la escritura al gusto de cada quien. El remanente del tiempo final tiene que escuchar la voz de Dios. Aparte de ello, dice que era un hombre justo y piadoso. Esto me habla a mí de una vida devocional bien marcada. Aquí no estamos hablando de que Dios le dio una casa nueva y un carro nuevo y un iPhone top of the line, ¿verdad? O sea, el último modelo. No, aquí estamos hablando de una vida normal cristiana. Lo anormal es que la gente no conozca la voz de Dios. Lo anormal es que el creyente no viva una vida justa y piadosa. Esta es una vida normal cristiana, la que nos presenta el Señor por medio de la vida de Simeón. Siempre esperando escuchar la voz de Dios, un hombre justo y piadoso, una vida devocional bien marcada, con una relación íntima con el Espíritu Santo. Es tan asombroso, dice, que por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Estamos hablando de cosas fuertes, de cómo se le había revelado que no iba a ver la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Era una relación íntima con el Espíritu Santo. Movido por el Espíritu fue al templo exactamente en el día, hora y el tiempo en que José y María iban a llevar al niño a cumplir el rito de la ley. En los 8 días que era presentado, 8 días se llamó Emmanuel, Dios con nosotros. Ya presentado en el templo, se llamó Jesús. Movido por el Espíritu. Por el Espíritu se le había dicho que no vería la muerte sin antes ver al Cristo al Señor. Movido por el Espíritu fue al templo en el día, en la hora, en el tiempo en que los padres iban a llevar al niño para cumplir el rito de la ley. O sea, aparte de que era un hombre que estaba siempre esperando escuchar la voz de Dios, era un hombre piadoso, justo. Repito, una vida devocional bien marcada, con una relación íntima con el Espíritu Santo, conocedor de la voz del Espíritu Santo, guiado enteramente por el Espíritu Santo, de ojos y oídos abiertos. Esperaba la consolación de Israel. Esperaba, quiere decir que conocía los tiempos y sabía que él no iba a morir sin antes ver al Cristo del Señor. Estas son características
de la vida de un remanente del tiempo final. Creyentes que están siempre a la espera de que Dios les hable, les dé indicaciones. Creyentes viviendo una vida justa, piadosa, temerosa de Dios. Una vida devocional bien marcada, no una vida de iglesia. Porque hay quienes no salen de la iglesia, pero su vida no está pegada al Espíritu. El remanente del tiempo final tiene que tener una relación íntima con el Espíritu Santo, conocedores de la voz del Espíritu, conocedores de la guianza del Espíritu, creyentes de ojos y oídos abiertos, que saben los tiempos que se están viviendo, que saben lo que representa el año 2025. Estamos en el año 2025. El cierre de los 2000 años bíblicos es en el 2030. Exactamente cuando el sistema quiere implantar la Agenda 2030. Lo que estamos viendo ahora es prácticamente profecía que se está cumpliendo. Y lamentablemente la gente, hay mucho creyente que no vive no está atento, no está esperando indicaciones del Señor, no escucha, no sabe cuál es la voz de Dios. Su vida cristiana es solamente ir a la iglesia, esa es su vida cristiana. Ya no toman, ya no fuman, ya no bailan, ya no dicen malas palabras, aunque lamentablemente hay quienes todavía lo hacen. Imagínense, poquito peor. Pero no conocen la voz del Espíritu, no tienen una relación íntima con el Espíritu porque no oran, no conocen la voz del Espíritu, no saben lo que es la guianza del Espíritu, no tienen oídos abiertos, no tienen ojos abiertos y están perdidos en los tiempos. Es un fenómeno que sucedió con Israel. No conoció el tiempo de la visitación. Una de las cosas que yo he recibido de parte de Dios es que este tiempo de cambio de gobierno aquí es solamente una oportunidad de parte de Dios para que verdaderamente busquemos a Dios con todo nuestro corazón. De lo contrario, nos vamos a perder en los tiempos. Por otro lado, estaba Ana. Dice que había una profetisa, verso 36, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada, había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, después de viuda, porque pues, su marido murió. Hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo sirviendo día y noche con ayunos y oraciones. Prácticamente había estado 77 años en una vida de oración porque será su servicio en el templo. Dice que después de viuda hasta los 84 años nunca se alejaba del templo sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Y llegando ella en ese preciso momento daba gracias a Dios y hablaba, dice, de él a todos los que lo esperaban, a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ana, de la raíz griega Hana, que significa gracia, en sus raíces antiguas significa implorar, orar, suplicar. Dice que era hija de Fanuel. Fanuel viene de la raíz que es Peniel, que en inglés significa facing God. Y facing God es buscar el rostro del Señor, buscar la presencia de Dios. Eso significa Fanuel. Miren el significado de
de su padre era un padre que siempre buscaba el rostro del Señor, buscaba la presencia de Dios. O sea que Ana en su casa tuvo un buen ejemplo de parte de su padre Fanuel. Tuvo un ejemplo excelente en cuanto a la búsqueda, en cuanto a la devoción, en cuanto a buscar la presencia de Dios. Ella traía una escuela que la aprendió desde niña. Se casa, su marido muere y después de sus 7 años que muere su marido, ella hasta los 84 años, ya una anciana, su servicio a Dios era día y noche, vigilias, ayunos. Dice que llegando ella en ese preciso momento al templo también, daba gracias a Dios y hablaba de él a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. O sea, Ana era una mujer de oración, una mujer consagrada a Dios, intercesora, porque el servicio que prestaba en el templo, el servicio a Dios, dice que nunca se alejaba del templo sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. O sea, una mujer consagrada a Dios es una mujer que sus rodillas las tiene para implorar, orar, suplicar, interceder. Para mí en lo personal, muy independientemente de todas las áreas donde la mujer pueda servir, predicando si usted quiere, aunque ya he dicho y tengo las bases, no está la mujer dentro de los 5 ministerios. No están dentro de los 5 ministerios. Puede predicar, y cuando predican hay unas que son tremendas para predicar. Dios las usa tremendo. Pero eso no quiere decir que tengan un ministerio dentro de los 5. No me quiero meter en eso, pero para mí el lugar de la mujer, aunque puede servir en un sinfín de cosas en la iglesia, el lugar más precioso del servicio de la mujer es sirviendo en ayuno y oración. Por la iglesia, por el pueblo, por su familia, por su esposo, por sus hijos. Las viudas dice que laven los pies de los santos. ¿Cómo se lavan los pies de los santos? Con lágrimas. Intercediendo, pidiendo, suplicando. Es tan asombroso que Ana significa gracia y en sus raíces antiguas significa implorar, orar, suplicar. Entonces, para mí el papel de la mujer su papel es orar. Yo, en caso de mi esposa, ni predica ni le gusta tampoco, aunque lo ha hecho unas 2 o 3 ocasiones. Pero para mí que haga su tarea orando por el pueblo, por mí, por mis hijos, etcétera, por la casa, por la iglesia. Ese era lo que Ana hacía, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Oración por el pueblo, oración por el templo, la sinagoga, etcétera, etcétera, en ese tiempo, ¿verdad? Tuvo un buen ejemplo en su casa, hija de Fanuel, de una raíz griega que es Peniel, que significa buscar el rostro del Señor. Facing God es buscar el rostro del Señor, buscar la presencia de Dios. O sea, Ana era una mujer consagrada a Dios. La mujer ahora quiere predicar, la mujer quiere cantar, la mujer quiere dirigir, la mujer quiere... Y yo no digo que sea malo eso, no. El problema está que hacen todo, lo que menos hacen es orar. Orar. Si oraran, te revelaran que la mujer no puede estar dentro de los 5 ministerios. Ninguno de los 5 ministerios.
puede predicar, claro que sí. Claro que sí, puede predicar. Si oraran, pero como no oran, lamentablemente no conocen la voz de Dios tampoco. Las mujeres del tiempo final, las remanentes, aunque el remanente implica hombre y mujer, pero las remanentes del tiempo final tienen que ser mujeres de oración. El remanente del tiempo final tiene que ser un pueblo de oración. Era una mujer consagrada a Dios. Era una mujer que su servicio era orar y ayunar. Era profetisa. Había una profetisa, Ana, hija de Fanuel. Profetisa. De ojos abiertos, de oídos abiertos, de cielos abiertos, consagrada a Dios. Una mujer de ayunos, una mujer de oración, una mujer que buscaba la presencia de Dios, buscaba el rostro del Señor, una mujer consagrada a Dios. Entonces yo veo características del remanente del tiempo final, remanente de ojos abiertos, oídos abiertos, cielos abiertos, un remanente guiado por el Espíritu, de una relación íntima con el Espíritu Santo, de una vida justa, piadosa, una vida devocional bien marcada, un remanente que siempre está atento a que Dios le hable, le dé indicaciones, le dé instrucciones, un remanente que espera y se está preparando para la venida del Señor. Simeón esperaba, dice, la consolación de Israel. Ana también por su parte llega en el preciso momento en que llega también Simeón y seguro ve a Simeón con el niño en sus brazos. Ella sabía quién era. Hablaba de él a todos los que esperaban. ¿Por qué? Porque estos, lo que es Simeón y Ana, Natanael, Felipe, como le dice, hemos hallado, dice Natanael, hemos hallado porque lo buscaban. Entonces, nosotros tenemos que entender la iglesia del tiempo final. Imagínense, la iglesia se ha modernizado, el LGTBQ se infiltró Babilonia, Egipto. ¿Cuántas cosas paganas no se celebran dentro de la iglesia? Se infiltró Babilonia, se infiltró Egipto, se infiltró Sodoma. Y el pueblo no conoce en su gran mayoría, concepción del remanente, no conoce la voz de Dios, no le importa escuchar instrucciones, indicaciones. No son gente de ojos abiertos, oídos abiertos, cielos abiertos. Lamentablemente, tengo que decirlo, tampoco es un pueblo consagrado. No estoy hablando del remanente. No saben lo que es ayuno, no saben lo que es oraciones, no saben lo que es vigilias. Nos damos cuenta que no saben ni siquiera el tiempo que estamos viviendo. El remanente, el tiempo final, dice que Ana les hablaba de él a todos los que esperaban. El remanente del tiempo final, amado pueblo, los que verdaderamente estamos esperando a Jesús, yo quiero contarme entre ellos, no se van a perder en los tiempos, no se van a perder en los tiempos. Entonces, ¿cómo saber si soy remanente o cómo saber si tú eres remanente? Uno, porque te estás consagrando. Sabes que su regreso es inminente. No estás perdido en los tiempos. Espíritu Santo te ha hecho saber los tiempos que estás viviendo. De alguna manera sabes lo que viene, lo que se avecina, porque el Espíritu Santo nos hará saber lo que habrá de venir. Eres
Un hombre, una mujer de ojos abiertos, de oídos abiertos, de cielos abiertos. Un hombre, una mujer de oración, de comunión íntima con el Espíritu Santo. Tienes tus ayunos esporádicamente, quizá tus vigilias, tus pláticas en las horas de la noche con el Señor. Busca su presencia, buscas el rostro del Señor. No estás perdido en los tiempos. Eres conocedor de los tiempos que estamos viviendo. O sea, es el remanente del tiempo final. Y aquí no estamos hablando de dinero. No estamos hablando de dinero. No estamos hablando de el templo que le edificamos al Señor. ¿Acaso no le habían edificado ellos también un templo mucho mejor de muchos que podemos ver? Y el Señor le dijo, no va a quedar piedra sobre piedra. Y no tengo nada con eso, nosotros también tenemos uno acá, que no es lujoso como otros que hemos visto, pero que la esencia de la vida del remanente del tiempo final no tiene que ver con modas, no tiene que ver con dinero, no tiene que ver con cuánto costó el bajo o el instrumento o el piano, o qué carro manejas o qué casa tienes. No. Es más, no tiene que ver ni siquiera con qué título ministerial tienes, apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, porque hay quienes solamente tienen el título, pero no tienen lo que acompaña el título. La unción, la revelación, el respaldo, la autoridad. Por eso es que hay tanto falso profeta, tanto falso ministro, tantos falsos dones. Ana era profetisa. Imagínense con esa vida, ¿cuándo se iba a desconectar de Dios o cuándo se iba a equivocar? ¿Por qué existe tanta falsedad, tanta infiltración? Por falta de vida devocional. No hay una vida devocional bien marcada, no hay una vida de oración, no hay tiempo de ayuno, no hay tiempo de búsqueda, no hay cielos abiertos, oídos abiertos, ojos abiertos. No se buscan instrucciones, indicaciones de parte de Dios. No se sabe el tiempo que están viviendo. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es solamente iglesia, es todo. Iglesia. Ya no tomo, ya no fumo, ya no bailo, ya no hago drogas. Sirvo a Dios, canto, danzo, predico, toco un instrumento, doy mi sobre con mis diezmos, mis ofrendas. Pues todo eso cualquiera lo puede hacer. Cualquiera. Aún sin ser cristianos, cualquiera lo puede hacer. Pero cuando yo veo la vida de Simeón y la vida de Ana, entonces me enfrento, me confronto yo mismo a la vida de estos dos, de este hombre y esta mujer. Y no eran los únicos. Porque dice que Ana entra en el preciso momento cuando Simeón tenía el niño en sus manos, dice el verso 38 de Lucas 2. Y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. No dice, y después salió y le hablaba a todos los que esperaban. Sí, también lo hizo. Pero les empezó a hablar a los que también como ella habían llegado al templo a ver a Jesús como Simeón. A ver que había llegado la consolación de Israel. Los días de Elías, y con esto voy a ir terminando, antes de que Elías fuera arrebatado, hubo una persecución. Esa no nos la quitamos de encima. Grábeselo bien.
antes de que la iglesia sea arrebatada va a haber una persecución. Pero Elías pensaba que solo él estaba. No, habían 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. En los días del Señor Jesús vemos un Simeón, una Ana, un Felipe, un Natanael. Pero ellos no eran los únicos. Habían muchos que esperaban la consolación de Israel. Había un remanente fiel en su primera venida. Ahora, antes de su segunda venida, también hay un remanente fiel. Procuremos, anhelemos, mantengámonos dentro de ese pequeño grupo, de entre toda la cristiandad, que hay de el remanente fiel. Nada tiene que ver con dinero, ni con casa, ni con autos. Es más, ni siquiera tiene que ver con títulos. No dice que Simeón era un apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor, no. Ana sí dice que era profetisa, pero Simeón no tiene ningún título. Porque el título, sin vida devocional, sin oración, sin ojos abiertos, sin oídos abiertos, sin cielos abiertos, sin deseos de escuchar la voz de Dios, el título no sirve para nada. Considera lo que digo y que Dios te dé entendimiento. Si hubiera alguien que no conoce a Jesús, si hubiera alguien que no conoce a Jesús, esta noche es una buena noche para decirle: Señor, yo te recibo como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Bueno, de hecho, al venir a ti es porque mi nombre fue escrito en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Lávame con tu sangre, dile: perdóname, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. Quiero, Señor, ser un remanente del tiempo final, dile. Si hubiera alguien que se ha alejado del Señor, no pienses que al decir que los que ya no se congregan están alejados. Hay muchos que se congregan y están lejos de Dios. Vuelve, pero vuelve así como Simeón, vuelve así como Ana a tu primer amor, a tu primer amor. Métete dentro de ese grupo pequeño del remanente del tiempo final. Y si hubiera alguien que esté enfermo, dile: Señor, sáname. Sáname, Señor, quiero buscarte con toda mi alma y todo mi corazón. Yo te aseguro que Él te sana. Él te sana. Recuérdate que Abraham murió anciano y lleno de días. Anciano y sano. La consagración, me dijo el Señor, hace aproximadamente 3 semanas. La consagración mata las enfermedades, mi hijo. La consagración hace que tú no te enfermes. Si te enfermas son cosas mínimas. Eso me dijo el Señor hace 3 semanas a las 3 de la mañana. Me despertó y me dijo: la consagración hace que las enfermedades desaparezcan. Termino con esto. Cuida tu vida en el temor de Dios. Cuida tu salvación con temor y temblor. Y cuida tu relación con el precioso Espíritu Santo y con su palabra, que es el verbo que se hizo carne. Y dale un clic a tu teléfono, comparte con tus contactos. Hay censura todavía a tal grado
que ahora todo lo están permitiendo solamente 30 días y 30 días lo borran. Facebook no es como antes. ¿Por qué? Porque hay censura, solamente que la disfrazaron ahora. El día de mañana, si Dios nos presta la vida, estaremos de nuevo aproximadamente 8:30 en vivo desde la iglesia, hora de Carolina del Sur. Cuídense mucho y comparte con tus contactos. Sé que este es un tema nacido de la palabra del corazón de Dios, una palabra nacida directamente del corazón de Dios, en Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo, para nosotros, su pueblo. Cuídense mucho. Bendiciones, amados pueblo.